Durante una inauguración de obras de agua potable en Ventanilla, el presidente Kuczynski ofreció ocuparse del tema del peaje de Puente Piedra y agregó: voy a convencer primero al alcalde, en aparente referencia al burgomaestre de Lima. Por su parte, Luis Castañeda Locio señaló que si el gobierno quiere bajar el precio del peaje, debe dar el decreto de urgencia respectivo e insistió en que no se puede deshacer el contrato unilateralmente. De otro lado, los alcaldes de Lima Norte pidieron que se deje de cobrar el peaje. El presidente Kuczynski consideró que Odebrecht debería devolver al Perú por lo menos unos 90 millones de soles por las coimas que pagó a funcionarios del país, según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El jefe del Estado puntualizó que los 30 millones que la empresa brasileña ya pagó irán a la Fiscalía para que se ocupe de mejorar todo el proceso acusatorio. Y el gobierno declaró al Sistema Penitenciario Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario en emergencia por un periodo de 24 meses y con el objetivo de revertir la aguda crisis que atraviesan los penales en el país. La norma, publicada en el Diario Oficial, señala que la medida obedece a razones de seguridad, salud, infraestructura, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la gestión administrativa. El Ejecutivo dispuso que la organización y construcción de la infraestructura para los Juegos Panamericanos 2019 pase a ser responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ya no del Ministerio de Educación, concediendo un plazo de 30 días para la transferencia del proyecto. La medida se adopta tras las críticas al avance en la construcción de las obras destinadas a los Juegos Panamericanos y los sextos para Panamericanos. Y para estar informado a las 24 horas del día, usted tiene que seguirnos, ya lo sabe, en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al congresista Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio. Aquí le damos las buenas noches. Y al doctor Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo buenas están? noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, caballeros? Bueno, pues la primera noticia... Gracias por lo de caballeros. ¿No le dicen con frecuencia caballeros? No, en el Perú es más importante ser caballero, señor, que doctor. O que doctor, ¿no? De poco. Ser caballero, sí, Poco. más importante que ser doctor. Bueno, se lo digo de nuevo. No, es que una vez, según una reunión en la Embajada de Chile, el señor fulano, doctor. Así me dijo la persona. Yo le dije, más importante ser señor que doctor en el Perú. Le dije. Es verdad. Si no, vamos a llegar a lo de llámeme licenciado. Lucas. O ponerse lente para contestar el teléfono. Muy bien, vamos con el primer tema. Así es. Hoy, durante una inauguración de obras de agua potable en Ventanilla, es decir, cerca de Puente Piedra, el presidente Kuczynski, la verdad es que escuchando un poco el clamor de algunos de los asistentes al evento, terminó ofreciéndose a ocuparse del tema del peaje en Puente Piedra y agregó: voy a convencer primero al alcalde, en aparente referencia al alcalde de Lima. Vamos a escuchar lo que dijo y vamos a comentarlo. Pero él se lanzó por la libre, ¿eh? Sí, claro, es decir, él estaba hablando de otro asunto. Iba a ir a hablar sobre el agua. Mencionó el peaje al pasar. Y él metió el tema, dijo, es. y por ahí que ponemos la caseta, sacamos la caseta, algo así. Y entonces ahí la gente dijo, peaje, no, al peaje, no. Y ahí se entusiasmó y dijo lo que vamos a escuchar. Él y la gente de Sedapal se van a ocupar de terminar la segunda etapa en 8 semanas, estará terminada, y la tercera, que es la planta en Ancón. Y de repente en esa planta vamos a meter el peaje también para que se vaya. Yo los escucho y me voy a ocupar del tema, claro. Voy a convencer primero al alcalde, el alcalde de Lima. Eso se llama voluntarismo, ¿no? No, se llama sintonizar con las necesidades del pueblo.
Bueno. O sea, siempre se O sea, después de No. incendiar una caseta, sintonizo con No, el no, pueblo. no. Lo que sucede es de que el presidente es consciente de que está pasando un grave problema en el sector, en esa zona, y es obvio de que tiene que tomar en cuenta el clamor popular, ¿no? Están hablando desde agosto en la PCM. De El acuerdo, presidente pero en debería este saberlo. en este caso específico ya estamos hablando de un problema que se ha desatado el día de ayer, y si el presidente lo toma en cuenta, pues no hay por qué verlo De con repente mala podría onda. haber convencido al alcalde de Lima durante estos meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para que no tengamos el incendio de ayer. No, de repente las agendas han estado complicadas para ambos. En todo caso ha tenido que ser una iniciativa del alcalde, pues el alcalde ya sabía de que había un problema en gestación desde el momento que en el sentido contrario ya la gente venía protestando por el peaje. Y obviamente el alcalde no se percata que si van a poner en la otra vía un peaje adicional, la gente al tener el problema de ida y de vuelta ya se iba... Pero es responsabilidad del alcalde, pues por eso digo que el Específicamente. presidente está inaugurando unas obras, menciona el peaje, la gente dice no al peaje, y entonces dice, bueno, entonces yo también me meto en el tema. En ese sentido hay, digamos, voluntarismo, porque dice, a donde me meto yo soluciono las cosas, más allá de las atribuciones que tiene efectivas como presidente de la República, como cabeza del Ejecutivo. Bueno, se requiere de voluntad para hacer política, y hacer política significa sintonizar con la gente, y la gente en estos momentos se encuentra en cierta medida afectada por este peaje que no le ha solucionado el problema. Cuando sucede un cobro de peaje, la gente lo mínimo que espera es que se le brinde un servicio adecuado. Entonces, se exacerban los ánimos cuando ven que están pagando, no solamente se incrementa el costo de los pasajes, sino que a cambio no mejora el todos tránsito. Todo estamos eso de es acuerdo. claro, lo que Todos no estamos de acuerdo. es correcto es que el mejor alcalde del rey, digamos, que atribuciones que le corresponden al alcalde de pronto... Pero esa es la función de un político. A veces se reclama que el presidente no hace política, y un político tiene que reclamar sobre aspectos puntuales para que se solucione el problema. ¿Qué hubiera pasado que sea indiferente? Estoy seguro que si el presidente no tocaba el tema, decían, a pesar de haber estado en la zona, ni siquiera mencionaba el tema. Entonces es importante que el presidente sintonice, en este caso, con el clamor popular, porque indiscutiblemente hay un nivel de afectación en la zona. Entonces, a partir de ahora, el mismo alcalde ha reaccionado y ha dicho, bueno, conversemos. ¿Y Hasta de hace qué lo va a poco, convencer? de modificar a través de una adenda, tal como han dicho algunos especialistas, el contrato. Es un contrato que Pero la se municipalidad puede... ha dicho que sí se va a modificar. Bueno, en buena hora. En buena hora, que como respuesta a la invocación del presidente ya No diga ha que se sido por puede. el presidente, porque en la mañana el gerente de Proinversión, me parece, de la municipalidad, aclaró muy tempranito de que sí se puede modificar. Lo que no se puede hacer es disolver el contrato, Claro, pero ese es el modificarlo funcionario. sí. El alcalde, luego del presidente, es el que habla, y a mí me interesa lo que diga el alcalde en un funcionario de segundo nivel. El funcionario puede haber hablado a primeras horas de la madrugada, pero es O el sea, ¿usted alcalde cree el que que ahora la responde al municipalidad ha cambiado porque el presidente. A presidente ese ha dicho nivel se eso? solucionan las cosas. Yo creo que se puede, ambas autoridades pueden delegar en ministros o en funcionarios que se lleve a cabo ya la modificación, porque indiscutiblemente Ok, hay problemas. entonces ahora hay un compromiso pendiente del presidente de la República de hablar con el alcalde de Lima para convencerlo de que se modifique el contrato con Rutas de Lima. Más que compromiso pendiente, yo creo que ya está en marcha la buena voluntad de ambos para tratar de solucionar este problema. Y eso es El lo presidente positivo. y el alcalde de Lima, dice. El presidente, y como te digo, el presidente tiene en ese tipo de casos que tomar la iniciativa, pues está en medio... O sea, pues, después de las palabras del presidente, ¿qué debemos entender? ¿Que se va a reunir con el alcalde de Lima? ¿Que va a haber un contacto? No, él ¿Qué puede significa? delegar, para eso está el presidente del Consejo de Ministros, para eso están los ministros o determinados O sea, funcionarios. otra Igual, vez que se reúnan en la PCM. por supuesto, lo importante es que se solucione el problema. Ok. ¿Qué Sí, dice el expresidente así del es. Consejo de Ministros? ¿Cómo ve Bueno, yo el panorama? estoy seguro que antes de expresarse así, el presidente ya habló con el alcalde. O sea, es obvio que el día de ayer, es obvio que el día que se han incendiado las casetas, el presidente tiene que haber hablado con el alcalde para ver esta situación, cómo se va a manejar, cómo se va a resolver un incendio. Porque tiene la suficiente experiencia Kuczynski como para no jalarse hacia sí una antorcha en llamas sin estar seguro que la va a poder apagar. Porque si cuando uno hace eso, no se atrae hacia lo, termina quemado. El caso del Castillo, que hizo cerrar todas las oficinas de negociación en todos los ministerios y creó una única, el mesías de los conflictos sociales. Y en el primer conflicto social grande terminó obviamente devorado. Entonces yo no tengo dudas de que el presidente ya ha hecho gestiones, ya sabe que esto se va a arreglar vía que es una renegociación.
Es una renegociación en la cual... ¿Y estaba en su rol al declarar lo que declaró? Obviamente, porque estamos en un país presidencialista. El presidente de la República es el mesías de todos los problemas, que los tiene que resolver todos. Oye, hay un problema en el Poder Judicial. ¿Quién carga con el muerto cuando hay un problema en el sistema judicial? ¿Quién tiene la culpa en la encuesta? El presidente. O sea, hay una visión... Las encuestas no son el criterio para... No, pues, pero hay... pero intervenir digamos, o no intervenir en un tema, porque si no que intervenga también en los problemas del Congreso. Yo no sé si se estará haciendo o no, sí, pero en Palacio de Gobierno, en la PCM, se hacen encuestas flash todo el tiempo. No me cabe duda. Para ver cómo se maneja un tema, para ver no solo la opinión pública, sino para percibir la situación completa, ¿no? Porque no es solo la que sale pues en la foto de un diario. Pero no tengo dudas que el presidente ya habló, cuando el día del quilombo, ya habló con el alcalde, de hecho ahí, bueno, ¿y la solución cuál es? Y yo creo que la solución ya la saben, si no, no se habría metido en el tema, ¿no? O sea, ¿usted cree que en los próximos días vamos a escuchar a el alcalde anunciar? No importa quién sea, el asunto que la autoridad pública, no importa de qué nivel, termine diciendo, ¿sabe qué? Vamos a ir a gracias a la gestión del presidente de la República. Si le toca una parte, si le toca una parte del, o sea, del, si no, ¿para del, qué si del no se diploma, quiere un punto, entonces si ¿para qué no lo van a mencionar? Yo no creo que Kuczynski hace cosas por puntos. No, por eso es que los pierde. Las encuestas? Por eso es que los pierde en parte, sino que las hace porque tienen que ser hechas, ¿no? O sea, para eso está un político. La diferencia. Pero mencionó usted las encuestas hace un momento, que es más bien lo que uno relacionaría con los puntos y los diplomas y todo lo demás. No, pero no en el contexto que usted lo está mencionando. Mencionó las encuestas para señalar que la persona que está haciendo esta acción no se va a basar en eso, pero necesita levantar información. Bueno, que más encuesta que se quemen las casetas, ¿no? Es que la gente esté enardecida, con eso no necesita hacer ninguna encuesta. El caso ¿no? amerita que se converse, ¿no? No solamente por lo que ha sucedido ayer, sino por el monto del peaje. Estamos hablando de 5 soles para tramos realmente muy pequeños. Parece el del aeropuerto, se parece al del aeropuerto. El Curi, efectivamente. Entonces, en una zona en la cual el nivel socioeconómico está entre C y E, mayoritariamente, que se cobre 5 soles para vehículos particulares es indiscutiblemente un exceso. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Entonces, eso ha generado un encadenamiento de subidas de precios en alimentos, en pasajes, etcétera, etcétera, y la población está directamente afectada. No estamos hablando de solo la gente que va a salir de Lima, rumbo a Huacho, a Barranca. Estamos hablando de gente que para ir a hacer un trámite en Puente Piedra, pues tiene que pagar 5 soles. Entonces, es obvio que el alcalde ya debe haber tomado nota, el funcionario, como tú me has contado, hoy día ha hablado temprano, seguramente en América. Ahora, como están de moda los traductores, el funcionario de la Municipalidad de Lima ha salido a explicar lo que quiso decir el alcalde de Lima ayer cuando dijo que estaba atado de manos. No quiso decir que no iba a hacer nada. Dice que estaba haciendo referencia al contrato, al que no se puede disolver, pero las modificaciones, por supuesto que se pueden hacer. Están de moda los traductores. No, pero sí se puede. Más que traductores, interpretar la necesidad y saber de que existe la legalidad suficiente. No, pero mira, de la República. Tiene que ser concreto. Un alcalde no necesariamente tiene que hablar con un criterio jurídico. Un alcalde tiene que hablar para todos los vecinos. Por eso, entonces el funcionario técnico se encarga de ponerle a eso el marco jurídico adecuado y decir que se puede sacar adelante. Yo creo que ahí están complementando su trabajo. Lo importante es que en el caso del peaje es una cuestión que ya se ha convertido en un problema. El presidente ha tomado nota, como muy bien ha precisado Lucho. Ya está, Juan. El presidente está en estos momentos en una actitud proactiva de querer solucionar un problema evidente. Y es obvio que el que va a hacer la adenda es el municipio, es obvio. Vamos a escuchar qué dice el alcalde de Lima, a ver sobre la reunión o si ha habido una previa conversación con el presidente de la República. Escuchemos. Pero claro, por supuesto, a mí me encantaría reunirme con el presidente de la República, ¿no? Y si en realidad el gobierno quiere o va a bajar el peaje, bueno, pues que den el decreto de urgencia respectivo. Pero esto va mucho más allá. Esto se va al Poder Judicial o al arbitraje y se va al CIADI después. Y entonces va a pagar todas las indemnizaciones correspondientes. Y entonces ahí, si yo respondo, de ahí usted me pregunta.
y entonces ahí se asumirá todas esas responsabilidades de pago y las consecuencias que traen. La Municipalidad de Lima, los contratos se hacen para cumplirse, y cuando está justamente la inversión privada con el sector público se deben respetar. No se pueden deshacer unilateralmente, sino que tienen que ser de acuerdo entre ambas partes. Las partes, los concesionarios, ellos quieren seguir con el contrato y nosotros unilateralmente no lo podemos de ninguna manera traer abajo. Sería una mala lección, ¿para qué? Para toda la inversión en el Perú. Por ejemplo, hay peajes en todo el Perú. ¿Qué va a pasar cada vez que haya una modificación del peaje? Van a parar, toda la inversión que hay en distintas carreteras va a parar, todas las inversiones privadas también van a parar, porque si no tienen un Estado serio que garantice el cumplimiento del contrato. No parece que hubiesen conversado, ¿eh? Bueno. ¿Qué es un decreto de urgencia, le he dicho? Sí, claro. A ver, pues, casi le dice, ¿no? Inconstitucional. Sí. Lo que sucede es que quizá por eso el alcalde no es presidente de la República. Porque es obvio de que si la realidad te está diciendo que el contrato como está escrito por funcionarios que creen que eso es tinta sobre papel y no una realidad, la realidad le está diciendo que es inejecutable. Se han vuelto a poner los peajes, se retira la policía, ¿y cuántos días se van a incendiar nuevamente? Cuando empiezan a cobrar. Nuevamente se van a incendiar. No están cobrando, entonces es obvio que es inejecutable. Entonces, lo primero que tiene que aprender un político es que tiene que saber administrar la realidad y aceptar cuando la realidad se impone a lo que el político quiere hacer. Así él quiera que se cumpla el contrato, así lo que sea, la realidad dice que el contrato ha devenido en inejecutable. ¿Y qué cosa hace el contratista? Aplicar el famoso axioma, mejor un mal arreglo que un buen juicio. Entonces va a haber una adenda tarde o temprano. El problema es si la alcaldía tiene la voluntad política de hacerlo. Bueno, terminará pues la realidad presionándolo, como sucede con tantos políticos, y poniéndolo, encauzándolo para resolver. Porque hasta hoy no pareciera que tiene muchas ganas, ¿no? El alcalde parece abogado de oficio de Odebrecht y nadie lo llamó para eso. En todo caso está reemplazando a Fernán Altuve, no sé. Porque él ha salido a defender el contrato, cosas de ese tipo, cuando se sabe que esos contratos tienen que ser revisados, cuando se sabe que el peaje es muy alto, cuando se sabe que está generando conmoción en la zona, cuando se sabe que ha habido incendios ayer. Él se pone a defender la parte contractual, cuando en toda América Latina se están revisando los contratos con Odebrecht porque esconden costos de la coima. Entonces, me parece que el alcalde, con su actitud, no solamente está yendo en contra de una corriente negativa hacia Odebrecht como consecuencia de sus actos ilícitos, sino que no está sintonizando, y tal vez eso explica que esté perdiendo sostenidamente puntos ahí sí en las encuestas, sí, porque no sintoniza. Todo eso es claro. Lo que está en discusión sencillamente es si le corresponde al presidente de la República, en la medida en que hay estos problemas, él introducirse en un territorio que es de la municipalidad. No, sí le corresponde. Es un tema, bueno, ahora es un tema nacional. Porque ya está su palabra de por medio. Es un tema nacional, obviamente. Ahora va a tener que estar realmente. Además en este tema de los peajes se ha cumplido el estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que dice que la principal forma que tiene el latinoamericano para comunicarse con sus autoridades es con la protesta. Y la segunda forma es la protesta en la calle. Entonces, claro, esto es en el peaje. ¿Qué pasa si 3.000 personas de Puente Piedra caminan hacia la Municipalidad de Lima? Al toque se va a ir a desgraciadamente, América Latina está funcionando así. Como no hay sociedad civil, no hay control político institucional, entonces la gente, cuando se ve afectada de un problema, sale a protestar, primero en los medios de comunicación y después a la calle. 3.000 personas caminan al municipio de Puente Piedra, y yo estoy seguro que en las siguientes 48 horas se inician conversaciones para una adenda, porque el contratista va a entender que ese es un contrato inejecutable, no lo puede ejecutar, entonces tiene que encontrar una fórmula para que sea ejecutable. Bueno, yo repito que desde agosto están en la PCM reunidos Rutas de Lima, las agrupaciones civiles de Puente Piedra y la Municipalidad de Lima. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre no llegaron a ningún acuerdo, porque Rutas de Lima tiene en uno de los puntos del contrato esto de que si hay marchas o protestas sociales, entonces no puedo ponerle el peaje
entonces la municipalidad me va a pagar lo que yo pierda. Y se están parando de ello. Y la gente no quiere el peaje, no Entonces, lo quiere más allácito, no lo quiere más, lo quiere sacar. El municipio ya tendría que enjuiciar a los funcionarios que han firmado ese contrato, cargándole la penalidad de la inejecutabilidad. ¿A quién va a convencer el presidente? ¿Te imaginas? Como tú bien ¿Qué señalas, es lo que va a hacer el presidente? En agosto no se sabía los detalles que hoy se conocen en la Bajat, en primer lugar, y la forma como se habían hecho contratos en América Latina, en la cual no se tomaba en cuenta para nada el beneficio social, sino simplemente la rentabilidad empresarial. Entonces, en ese contexto, lo que tiene que hacer una autoridad pública es renegociar bajo ese nuevo contexto. Y el alcalde está completamente equivocado y el presidente ha acertado en llamar la atención. Y como jefe de Estado, él bien puede plantear la discusión de este tema para solucionar una gravedad como la que hemos visto con los incendios del día de ayer. Bueno, entonces vamos a esperar a que el presidente Se ocupe del tema. ya lo dijo, Sí. está su palabra por medio. Ya se ocupó. Ocuparse significa hablar del tema. Basta con que un presidente en América Latina hable de un tema para que quede involucrado en él. Para O sea, que bien, si no se soluciona esto, para bien o para ¿No mal. lo entiende usted Eso- como un sinónimo de me voy a hacer cargo del asunto? No, Voy a no, ocuparme porque el del único tema. que puede hacerse cargo es el alcalde. Ese es lo que estamos discutiendo. El que tiene que No. hacerse cargo es el alcalde. Entonces, Ya cuando, verá, cuando dice voy a ocuparme del ya tema, verá voy a él, ocupar de ya que este verá. muchacho cumpla con lo que tiene que hacer. Dándole verán, tastazos. ya verán ellos. El presidente pues, puede cómo- exhortar, puede invocar, no hay cómo ningún- viene Convencer, ha dicho. los bocaditos, También. cómo van. convencer ha dicho, y el alcalde le ha respondido, bueno, que haga decretos de urgencia. Hasta ahora creo que no le ha ligado mucho el convencimiento, así que vamos a ver qué dice. Escuchemos a ver a los La funcionarios. realidad va entrando. Todo La realidad seguro. se impone. En América Latina Como es así. ocurre en Y en el mundo cualquier también. lugar, claro. Entonces, hay que tener paciencia. Que, como le ha dicho el fiscal a Odre, hay que tener paciencia. Tenemos un comunicado, Un comunicado nos dice. de- A ver, Rutas de Lima, a ver. Comunicado. En relación a los disturbios ocurridos el día de ayer en el peaje de Chillón, Rutas de Lima señala lo siguiente. Desde que la Policía Nacional restableció el orden y el tránsito en este sector de la vía Panamericana Norte, la concesionaria ha venido trabajando en la reparación de las instalaciones y servicios que quedan inoperativos, luego de haber sido afectados por los ataques violentos de los manifestantes que pusieron en riesgo a personas y vehículos en la vía. 2. Conforme a lo coordinado con la Municipalidad de Lima, hace unos momentos se restituyó el cobro del peaje en Panamericana Norte, sentido norte, que sirve para la recuperación de la inversión de las obras ya realizadas de acuerdo al contrato y para reinvertir en la operación y el mantenimiento de la vía en beneficio de los usuarios. Wow. Rutas de Lima reitera su confianza en las instituciones. Muy bien. Y su voluntad de mantener un diálogo abierto, Perfecto. etcétera, etcétera. O sea, hace unos momentos, ¿a qué hora, a ver si nos ayudan en la producción, ¿a qué hora es que han mandado este comunicado? ¿Recién? Hace minutos. O sea, en estos momentos se ha restituido el cobro del peaje en la Panamericana Norte en el sentido norte, que sirve para la recuperación. No, desde la mañana están y la gente no está pagando, lamentablemente, ¿no? O sea, el problema continúa, han colocado las Las casetas las están casetas. durante la madrugada. Y las hay han gente repuesto. que ha pretendido cobrar, pero no, y con eso lo único que están generando es una nueva revuelta, o sea, es decir, en contra de la realidad. Acá se tienen que O sea, renegociar los simplemente hay contratos. que agarrar un reloj de arena y lo volteamos y a esperar nomás. ¿A esperar a qué? A esperar ¿Otra que protesta? suceda lo que va a suceder, obviamente. Que van a volver a salir. Es una forma de aprendizaje de los inversionistas. Si no hacen una buena negociación social, quieren que el Estado les haga la negociación social. El inversionista tiene que aprender Pero que mira, si va a hacer algo complicado, tiene que hacer una negociación social antes, si no, tiene que asumir. evaluemos la inversión de estos señores. ¿Ha beneficiado en algo las 4 vías de evitamiento o los 4 bypasses que han hecho en esa zona? En absoluto. Sigue el caos vehicular. Y esa es una de las características de las obras que tienen un componente ilícito, que se impone un proyecto que no necesariamente genera un beneficio para la ciudad. Eso es lo que ha pasado en otros países de América Latina. La gente se ha pasado un medio año, un año esperando que culmine el bypass y sigue el problema del tránsito. Como en el bypass de Benavides, ¿no? Que una Así es. asamblea informativa terminó convertida en una asamblea de aceptación de los vecinos. Impresionante. La firma de la presencia, de la asistencia, quedó convertida en una firma de aceptación del proyecto. Y a mitad del proyecto pretenden hacer cambios.
Pero si el perjudicando problema a la del zona. tránsito subsiste con la misma lógica, entonces el presidente tendría que intervenir para solucionar el problema de los bypasses. A eso es a lo que voy, que son problemas de la municipalidad. Así es América Latina. Sí. Los presidentes terminan entrando en todo y llaman aquí, llaman allá y su trabajo a veces es ese, ¿no? Bueno, si lo puede solucionar, esperamos que así sea. Ahí se anota un porotazo. Y si, presidente. bueno, pues sea un porotito nomás. Necesitan varios porotitos, creo. Ir a la casa del Porque anda Tacutaco, hablando y entonces. hablando, que quiere hablar de todo el presidente. Así es en América Latina, los presidentes hablan de todo. Y Obama se mete hasta en la sopa, ¿no? Se metía. Vamos a escuchar a los técnicos. A ver, tenemos al gerente Villafuerte de la Municipalidad de Lima. Nosotros estamos esperando a que efectivamente el defensor del pueblo nos remita su propuesta legal de cómo modificar este contrato de concesión. Recordemos que este es un contrato de concesión autofinanciado, es inversión privada 100%. Rutas de Lima, que es la concesionaria, lo que hace es vender el proyecto al mercado de capitales, o sea, lo que ha hecho es levantar fondos privados de los bancos, de las AFPs en el mercado de capitales. O sea, los dueños del proyecto en realidad son los inversionistas, no es Rutas de Lima, no es la municipalidad, porque acá son 750 millones de dólares que cuesta el proyecto y que es inversión privada al 100%. Entonces, si es que nosotros, que está previsto en el contrato, dicho sea de paso, decidimos de manera unilateral resolver el contrato, lo que va a aplicar son las penalidades y la compensación que habría que pagarle a Rutas de Lima. Y la inversión que hoy ese contrato ha sido, digamos, negociado en plena época de revocatoria y tiene unas cláusulas bien, digamos, perjudiciales para la Municipalidad de Lima, ¿no? En el caso, como los problemas sociales que acabamos de ver, a la letra dice que si en el lapso de 3 días la autoridad local no restituye el orden, los ingresos que ha dejado de percibir la concesionaria van a tener que ser pagados por la municipalidad. O sea, todos los ciudadanos de Lima vamos a tener que pagar por un incumplimiento de nosotros mismos. ¿Y hay un estimado de cuántos es lo que se cobra por ida y vuelta en ese peaje al día? Lo que nosotros manejamos como cifra, porque digamos el concesionario está obligado a informar los ingresos, porque eso va a un fideicomiso que es administrado por la Municipalidad de Lima. Que nos decía ayer Luis Candia de la ONG Luzambar, este fideicomiso está yendo directamente a la empresa Rutas de Lima. No, eso es falso. A ver. Bueno, seguimos con el siguiente tema. Así es, pero vamos primero a una pausa y luego regresamos con lo que ha dicho el presidente Kuczynski sobre lo que Odebrecht debería devolverle al Perú. Con eso regresamos. Bueno, el presidente Kuczynski ha considerado que Odebrecht debería devolver al Perú por lo menos unos 90 millones de soles. Esto, más o menos, según en coordinación, digamos, con lo que se ha informado de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia, que es lo que habrían entregado funcionarios de Odebrecht a algunas autoridades peruanas. Además, ha puntualizado que estos 30 millones de soles que la empresa va a dar a la Fiscalía va a servir para que la Fiscalía se ocupe de mejorar todo el proceso acusatorio. Justo de repente es parte de esta plata que la Fiscalía ha estado pidiendo desde hace como 3 semanas, ¿no? La cita exacta dice los 29 millones de dólares que Odebrecht pagó en coimas al Perú, según reveló al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que los devuelva al gobierno. Y han devuelto 30 millones de soles, pero por lo menos que sean 90 millones de soles que son las coimas. Eso es lo que dijo textualmente. Es un cálculo, me imagino, de lo que tendría que devolver. En principio, ¿no? Porque todo el mundo también piensa que estos 30 millones de dólares pues, son nada, ¿no? Bueno, pero si pensamos en que la cantidad de la inversión ha sido de más o menos 7.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta proyectos de 12.500 millones de dólares, claro, 7.000 solamente con el gasoducto. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? De una cantidad mucho mayor. Ahora, tenemos que entender que estos 29 millones es la información que viene de los Estados Unidos, en los cuales ellos han brindado una información, pero la precisión de la cifra la tienen que dar acá nuestra Fiscalía, sobre la base de la gran cantidad de contratos que han venido firmando en los últimos 16 años a nivel de gobiernos locales, regionales y del gobierno central. Creo yo que esa cantidad indiscutiblemente va a quedar chica y no puede significar, se pagó 29 millones en coimas, por lo tanto el equivalente en soles es lo que tenemos que recuperar, pues se tiene que ver el impacto de la obra nefasta en lo que se refiere a una pésima inversión. ¿Cuántas obras abandonadas hay a lo largo y ancho del país? ¿Cuántas obras que no se necesitan están en estos momentos
están en estos momentos generando un problema porque se perdió tiempo, se invirtió dinero y a cambio de eso no hay absolutamente nada. Entonces esas cosas son las que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, mientras estaba usted hablando, ingeniero... O sea, hacer una torre de me he preparado para el calor. ¿Por qué? Esto es lo que Odebrecht ha recibido del Estado peruano de obras. Estos son los sobrecostos. Desde acá nos van a dar esto. Esa es la figura que la Fiscalía está negociando. Entonces, ¿cómo se hacen estas cosas? Primero se allana, se incautan las cuentas, y cuando yo tengo toda esta información, yo establezco cuánto han sido los sobrecostos, porque esto es lo que me han robado. Esto es lo lícitamente ganado, esto es lo que me han robado. Entonces yo tengo que establecer, el Estado peruano establece, mira, estos son los sobrecostos. Y ¿sabes qué? Me los tienes que pagar. Después de que yo he recuperado los sobrecostos, ¿sabes qué? Ahora viene la multa. Me das la multa y en ese proceso yo tengo una negociación. Me das los nombres y al final van a la reja todos y finalmente te voto del país. Por 10 años, por 20, por 30, por 50 o para siempre. ¿Por qué la Fiscalía no ha hecho eso? Entonces el presidente... Creo que no puede. Sí puede. Es un tema de decisión. La Fiscalía ha escogido. Y yo quiero hacer una negociación con Odebrecht mientras los sobrecostos los tienes tú, lo que has ganado los tienes tú, y ¿sabes qué cosa? Mira, me das 30 millones. Esa es la negociación que está haciendo la Fiscalía. Y la información, sí, dame la que tú creas conveniente. Y se dice que no. Que así no es. No, el fiscal tiene capacidad, y lo ha dicho Avelino Guillén, para intervenir las oficinas, incautar las cuentas, y el Estado peruano establecer cuánto le han cobrado de sobrecosto. Entonces, este es el robo. ¿Cree que el señor Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación, no sabe cómo hacer las cosas, o tiene miedo, o desconocimiento? No, cada ministerio público lo hace a su manera. ¿Por qué el de Ecuador lo ha hecho distinto? Porque en Suiza se ha hecho distinto. Las leyes en Ecuador también, ¿no? No hemos visto en Brasil el ministerio público y después al juez sacar todas las cajas de la documentación. O sea, la negociación la han hecho con Odebrecht estando sentado en su oficina, o la han hecho con Odebrecht estando preso. Por esa razón es que el objetivo de hacer una operación de ese tipo es finalmente que vayan presos los que toman decisiones. Con eso se hace uno la negociación. No hace con la negociación sin tocar las cuentas, sin tocar la plata, sin tocar los documentos, sin tocar nada. Tiene razón el presidente, porque esto, mire, esta es la proporción, pues. Esta es la proporción. Esta es la negociación del Ministerio Público. Y eso está mal para el Perú. Y por eso yo he dicho, el tema del INEM y el tema de Odebrecht corren en paralelo, porque estos temas son los que van a definir si la autoridad pública en este momento es capaz de restaurar la confianza de la gente en ella o no. Porque si eso no sucede, algo va a pasar en el Perú. ¿Qué estamos esperando? Que haya un levantamiento masivo porque Odebrecht es pasado por agua tibia. Yo he dicho, en Brasil lava jato, en Perú lava tibia. No puede ser. Con I, por si acaso, para que no se asuste nadie. Yo quisiera utilizar los mismos recursos. Digamos, trae tu servilleta, pues, trae tu servilleta. Mira, en el libro... Es viernes de verano. Sí, mira, en el libro de Alfonso Quirós se habla del daño de la corrupción, sí, ¿no? Si este es el crecimiento que podría tener el Perú en materia de PBI por culpa de la corrupción, simplemente es esto, del 50%. Es decir, esto se evapora. O sea, eso es lo que significa la corrupción en el Perú históricamente. Él demuestra con una serie de gráficos cómo el Perú crece al 50% de lo que debería crecer. O sea, esto debería crecer y por culpa de la corrupción crece eso. Y esto es menos empleo, etcétera, etcétera. Entonces yo agarro de acá y te doy a ti, funcionario del municipio, y tú firmas cualquier estupidez en el contrato. Y no importa, ¿no? Esa es la situación. Entonces, esto no es pues de que una adenda, no. Yo tengo una tía que decía, con miel solo se casan moscas, señor fiscal de la Nación. Consejo de mi tía, no mío. Tienen que hacer las cosas como las hacen. ¿Por qué en otros países las hacen ¡fum! Porque saben que los pájaros vuelan. Pues. El alcalde Torres en Chiclayo, los denunciantes decían lo siguiente, ¿no? Le iban a decir a él, bueno señor, con esta cantidad de plata no vamos a poder hacer la obra. A mí que me importa la obra, tú dame mi parte nada más. Tú cobras y me importa un comino la obra. Es por eso que vemos una serie de obras abandonadas a lo largo y ancho del país
que se ha dado la inicial, el 50, el 30% y no han culminado, o peor que eso, obras inútiles. El senador Amado Nieves dijo acá en Canal N en una entrevista cuando él vino, invitado por Mario Vargas Llosa, sí, en una entrevista con Clara Elvira Ospina, que el modelo de corrupción brasileño era que ellos venían con su proyecto e imponían el proyecto independientemente de las necesidades. Y para eso contrataban lobistas, relacionistas públicos, políticos corruptos, etcétera, etcétera. Entonces ellos no era muy difícil, te ¿no? imponen el bypass, ¿no? Te imponen la autopista, la ampliación, etcétera, etcétera, sin necesidad de tangible del pueblo. Entonces, por eso es que tú ves el desperdicio, la infraestructura, cuando no genera bienestar, es una pésima inversión. Un ejemplo clásico es el túnel de Olmos. El túnel de Olmos se hace, cambia pues el gobierno regional de Lambayeque, y el contratista, que ya sabemos que le gustaba bailar inútil. samba, pucha, pues, el contratista dice, ¿sabes qué? Este gobierno regional me debe 95 millones de dólares. Obviamente en el gobierno regional de Lambayeque nadie pasó el sombrero. Entonces, que no se ponían de acuerdo, vamos, un perito, pues un perito. Oye, qué bien un perito. ¿Quién fue el perito? Hoy día es el decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el rector de la UNI. ¿Y qué dijo el perito? Páguele gobierno a Oderberg por el túnel Olmos 5 millones, que eso es lo que acá, por esa razón, y esto al fiscal hay que repetírselo, tiene que establecer el Ministerio Público y el Poder Judicial cuánto han sido los sobrecostos. Porque esos sobrecostos son las adendas, pues, son las trafas. Y los sobrecostos suben, y de ahí de los sobrecostos es que salen las coimas. Entonces, es una gracia que de los sobrecostos, que son las trafas, nos paguen un 30 millones. No, y lo más dramático es que en el caso de Olmos, el Colegio de Ingenieros, el de Piura y el de Lambayeque, señalaban de que era un túnel inútil. Y sin embargo se hace. O sea, no pasa nada. Entonces acá tenemos que ver en contexto todo lo que sucedió en el Perú en relación a Odebrecht, cómo se reclamaba y se acallaban esas voces y salían los columnistas a decir el enemigo de la inversión privada, el enemigo de los adelantes, de los avances sociales, lo callaban de esa manera y a continuación venía la obra inútil. ¿Qué columnistas, por ejemplo? No te hablo en general, ¿no? Bueno, pues se precisarán, ¿no? Se precisarán en su momento. En resumen, si el fiscal no puede hacer eso porque no tiene técnicos para hacerlo, fácil, que el Ministerio Público llame a la Universidad Nacional de Ingeniería, que sabemos que tiene un rector hoy incorruptible, de primer nivel, Jorge Alba, y que lo declare como perito, y que sea la Universidad Nacional de Ingeniería que audite todas las obras que han hecho los contratistas brasileños en el Perú, y que establezcan cuánto es el precio real y cuántos son los La UNI tiene 2 ingenieros de clase. Para es saber, una gran idea de Lucho, para saber cuánto nos han robado. Nadie quiere saber cuánto nos han robado. La UNI tiene en estos momentos a 2 ingenieros de talla mundial, ¿no? El ingeniero Jorge Alba, que es el rector, PhD en el MIT, y el ingeniero Javier Piqué, ¿no? También PhD por el MIT, ambos en estructuras e ingenieros civiles que podrían colaborar, y aparte desde la altura de su trayectoria académica en ese tipo de cosas. Y como tú has dicho, personas de... ¿Y cómo en juicio yo a un fulano que me construye mi casa, si todo parece bien, y de repente viene alguien y me dice, oye, ¿cuánto te ha costado esto? Bueno, me ha costado $1 millón, después me han cobrado. ¿Qué? Esto vale 40.000 soles. Alguien me tiene que decir cuántos son los sobrecostos. ¿Y usted ha intentado enjuiciar a una persona que le ha hecho eso? He tenido suerte de no encontrar a nadie que me lo haya hecho, porque si no se habría arrepentido. Yo sí quise, por toda la eternidad. Entonces ha tenido suerte él, digamos. Denunciar a un arquitecto y a un abogado de una constructora por estafa. Y no pude, porque el bien estaba ahí, a medio hacer, ¿no es cierto? Es un tema contractual, no se puede. O sea, yo lo que quería era matarlos, ¿no es cierto? Y no se puede. No, pero mira, entonces, el caso... hay cosas que no se pueden los hacer, ingenieros con rabia lo digo. los ingenieros revolucionan el mundo, los abogados lo dirigen. Los abogados. Y yo he hecho exactamente el mismo problema, 2 juicios. Un abogado que no se manejaba bien lo perdió, el otro abogado lo ganó.
Bueno, o sea, es cuestión de Yo quisiera señalar que, mira, la llave adecuada en la cerradura perfecta. esto de la Bajato debe ser una suerte de purgante social, ¿no? Porque ha habido problemas con los No, a mí no me dé peritajes, purgante todo ese social, tema. pues. No, en el sentido de una vez identificar, porque A mí dame la bálsamo, sociedad ha estado bálsamo. maleada, ¿no? Para utilizar un término coloquial, ¿no? Acá ha habido peritajes que no tenían sentido, ha habido toda una red, todo un sistema, y obviamente eso tiene que servir para identificarse, porque cuántas veces hemos escuchado a los ingenieros decir, por favor no hagan ampliación de vías y se hace, por favor no utilicen ese tipo de infraestructura que no sirve para nada y se hace, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no faltan los otros peritos que sí salen a decir, sí, esto se tiene que hacer, ¿no? Los amigos del Fomentando- norte acá me dicen que Olmo se concesionó en 2004, en el gobierno del señor Toledo. Pero Están lanzando pero la es un perla. asunto regional, ¿no? Es regional. La bronca Y fue entre la y es constructora equivocado, y es el es gobierno el gobierno de regional. García. De García. De García. El diferendo fue Están entre el equivocados. gobierno regional de Lambayeque y la constructora. Pregunta, ¿la interoceánica fueron exoneradas del SNIP en el gobierno de Toledo? En Pregunta el gobierno de entonces, Toledo no, en el año 2006, que es distinto. O sea, los gobiernos tienen periodos. Cuando alguien dice en el gobierno de fulano, tiene que aprender a decir en tal año, en tal mes. ¿Por qué? Porque ese año, ese mes, Ya estaba Alan García. perdone, habían personas responsables. O sea, los gobiernos son eso es indeterminado. Es los funcionarios que estaban ese día, esa hora, y que firmaron los documentos, esos son los que se mojan. Hay una campañita del APRA de tratar de que se vaya, yo no tengo por qué sacar cara por Alejandro, porque hay militantes de Perú posible que lo pueden hacer, pero esa campañita no tiene sentido. Inclusive se dice de que en el mes de enero se cambió la ley, etcétera, etcétera. Bueno, el APRA fue gobierno a partir del 28 de julio del 2006 y con el APRA se incrementaron todos los costos en cerca de 4 veces en el caso de las interoceánicas. Y no derogaron la ley que ahora critican. Entonces, si vamos a hablar de cómo se manejaron las cosas en relación a Odebrecht, en el caso del APRA, en términos de posibilidades de cambiar las cosas, las tuvieron y no hicieron absolutamente nada. Mire, si el Ministerio Público y la Comisión del Congreso no hace una labor impecable que satisfaga a la gente, aquí va a pasar algo en la calle. A propósito de la Comisión del Congreso, que también investiga el caso Lavajato, Lavatillo se llama. su Lavatillo, Lavatillo. enfrenta sus propios problemas porque hay un cuestionamiento a propósito de la Cada persona. uno de los integrantes. Sí, lo no, más pero chistoso, digamos, la más severa es a quien preside la comisión y en realidad este cuestionamiento se ha producido al interior de la bancada del Frente Amplio. O sea, se están, digamos, dando un poco de empellones digamos entre que ellos. se quieren demasiado. Pero lo que cuestionan es cómo así, claro, el congresista Castro vota como el resto de los Bueno, integrantes de la comisión. que le pregunten a él, pues, ¿no? Que le pregunten a él, que le pidan explicaciones. No, sí, ha dado explicaciones, hasta Marco Arana ha dado Sí, sí, explicaciones. ha dado ¿no? todas las explicaciones. Bueno, Pero, pero ¿qué, siempre- qué piensan en otros sectores Lo que del sucede es Congreso? que siempre son así lo del Frente Amplio, ¿no? Con excepción de Marco Arana, que sí tiene una posición más lógica. Yo ahí en el Frente Amplio separo a Marco Arana, Alberto Quintanilla, Justiniano Paz, Pero Manuel Quintanilla Dándole. es uno de los No, que pero te digo, ha ya existe, planteado la crítica. ya existe otro frente. ¿eh? No, que sí tienen un comportamiento más o menos coherente, y otras personas que dicen hay que hacer esto y luego en la práctica no lo hacen. Yo creo que allí, no sé si habrán coordinado o no, la cosa es que votaron. La cosa es que votaron. Entonces, ¿por qué vienen los cuestionamientos a posteriori? Igual fue con el defensor del pueblo, igual fue siempre, a posteriori. Cuando se puede cambiar los acontecimientos es antes de la votación, ¿por qué no coordinaron? Tan simple como eso. Entonces, el señor Víctor Álvarez ha sido elegido por unanimidad. En todo caso, la misma comisión, el reglamento lo permite, puede cambiar al presidente si así lo cree conveniente. Pero estamos en esa situación. Hay, digamos, elementos que hagan pensar que debiera cambiarse al presidente de la comisión. Mira, pensando con absoluta frialdad, yo no lo veo. Con objetividad Esa es total. la pregunta. ¿Sí? No, no lo veo. Bueno, No lo veo. lo que pasa, Juan, es que si es cierto que el presidente de la comisión tiene un proceso, Ya, ahí ¿cierto? yo he conversado. Uno no lo que puede, sucede es que bueno, él, si no lo tiene, Curi es no el que lo lo tiene. tiene y cuando lo sacan a Curi, él asume. Entonces, el problema viene por ahí, ¿no? No es que Tú él no haya puedes cometido tener de el- presidente de una comisión de esa naturaleza a alguien que tiene un proceso en curso. ni siquiera investigado en el Ministerio Público, ni siquiera. Y eso no está. Puede tampoco. ser que investigado, pero un proceso No, ni en curso siquiera, no yo tiene, creo para no un tiene. tema como este. Si no tiene, pero bueno, no lo no tiene. tiene. Lo que pasa es que ha Lo habido una vinculan a Curi, apelación. Lo que ha habido es una apelación. En estos momentos ese tema está archivado, pero ha habido una apelación del Estado para que no se archive, pero hoy está archivado. Si mañana o pasado, digamos, procede esa apelación, No es que si ok, hay, No, pero si si hay está apelación, archivado. es que si hay apelación, el archivamiento está pendiente de ser confirmado.
Sí, hasta esa es la tercera oportunidad. No Yo está, creo que está Víctor pendiente Álvarez va a de tener la los demás. responsabilidad de sacar adelante esta comisión. Yo confío en el trabajo, él está conmigo en la Comisión de Cultura, tiene un buen trabajo allí. Y mira, y reconozco lo que ha dicho Lucho, ¿en qué sentido? Nadie, ninguna persona de la comisión va a poder hacer lo que se le da la gana por una sencilla razón. Todos los ojos de la opinión pública van a estar sobre ellos. Demasiado foco. El día de que alguien quiera poner las manos al fuego, lo que pase, no va a poder porque simplemente la opinión pública va a estar pendiente. Ahora, mire, y eso va a tener Nos un faltan dos temas, señores. No se preocupe. Y si como le digo, y si el Ministerio Público y la Comisión se va a ocupar. no hacen el gran destape, Sí. miren, las redes de prensa latinoamericana lo van a destapar. Y si eso sucede y salen los nombres, aquí va a haber lío en la calle. Bien, vamos a una pausa y regresamos en un momento con la declaración del Sistema Penitenciario Nacional en emergencias por el gobierno. Muy bien, el gobierno declaró al Sistema Penitenciario Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario en emergencia por un periodo de 24 meses y a fin de revertir la aguda crisis que atraviesan los penales en el país. La norma ha señalado que la medida obedece a razones de seguridad, salud, infraestructura, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la gestión administrativa. Por fin. Va a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, yo creo que es una medida acertada por la situación de colapso del sistema penitenciario, ¿no? Sí está dentro de los alcances de la delegación de facultades y esto va a permitir que en materia de infraestructura hay una gran cantidad de penales que está por construirse, hay un déficit total de penales en el país. En materia de sanidad, o sea, la situación de las personas que están presas o detenidas es verdaderamente calamitosa. Muchos de ellos están en una situación terminal y necesitan de urgencias sanitarias y la declaratoria de emergencia va a permitir que se aligeren los procesos administrativos. Básicamente es una cuestión que tiene que ver con acortar la línea de tiempo, los procesos, para que de esa manera se pueda generar beneficios en una población que muchas veces es verdaderamente tratada en los límites de lo humano, ¿no? Están en condiciones infrahumanas. Entonces yo creo que es una buena medida que va a dar resultados en el corto plazo. Y eso complementado con la reglamentación de los grilletes para las personas que tienen algún tipo de enfermedad o mayores de 65 años, creo que va a permitir mejorar en algo las condiciones de detención de las personas que en esos momentos se encuentran purgando algún tipo de condena. Necesitamos penales. Se van a hacer, por eso hay en tema de infraestructura, ¿no? Sí. Es una cuestión fundamental. Y yo honestamente no sé si todo lo que aparece en el decreto legislativo, que es un decreto legislativo de 6 páginas, ¿no? No es, Sí. no es declárase de interés, la construcción, no, donde hay demasiadas cosas y no sé si todas entran en la delegación de facultades. El problema de la delegación de facultades, esto es como un pliego de reclamos, ¿no? No, pide 1000 para que te den 300, ¿no? Entonces, como que en los decretos legislativos se ponen cosas a ver si pasan o no. Claro, cuando tiene mayoría en el Congreso del Gobierno, pasa todo, ¿no? Pero en este caso estamos ante una situación magnífica para mí de control político, en donde el Congreso tiene la potestad de consentir, o sea, declarar constitucional, de modificar y de derogar. Y me da la impresión que en ese decreto legislativo podrían haber algunas cuestiones ya detallistas, ¿no? Que no tienen por qué estar en un decreto legislativo. ¿Y cuánto tiempo tienen? Hasta el sábado tienen tiempo de publicar los decretos legislativos. Sí, pero y de ahí el Congreso, ¿cuánto tiempo tiene para funciona. revisar? Cada el Congreso decreto no tiene límite. No, sí tiene. Cada No, el Congreso puede empezar para a revisar. dictaminar, sí. Pero entran en vigor inmediatamente y A su publicación, claro. a su publicación Claro, sí, y sí, el sí. Congreso. Pero en el puede momento que revisar. se publica, el Ejecutivo tiene 3 días para enviarlo al Parlamento. Una vez que entra al Parlamento y llega a la Comisión de Constitución, tiene 10 días para dictaminar. ¿Todos los decretos legislativos? Cada uno que le va llegando tiene 10 días para dictaminar y ya la comisión permanente decide si valida o no valida, porque no es que hay que esperar hasta marzo, que haya pleno, no. La comisión permanente tiene facultad para modificar, para consentir. No, cuando Y ahí está ya depende de consentido... la agenda, ¿no? Claro, Perdón. así es. Ahí ya depende de la agenda, de qué se agenda. Depende de la Ahí es cuando agenda no hay y límite. depende... Bueno, ya nos ha adelantado el presidente de la Comisión de Constitución cuál es el tema que van a revisar
de todas maneras, que es esto del Instituto de Neoplásicas, ¿no es cierto? Que eso parece que generó ciertas protestas y eso no de todas maneras ha dicho que es inconstitucional, no solo la parte se médica, han excedido, ha dicho no calza el Ejecutivo. Además se ha tomado 3 líneas de una parte que está dedicada a reactivación económica y formalización económica, y se ha puesto que esa es la razón para bocharse el INEM como organismo ejecutor y armonizador de la política de oncología. Es un ejercicio la bancada es importante. Por el cambio cuando llegue todo ya estamos trabajando en eso, ya estamos trabajando, ya nos hemos reunido. El que habla va a asistir a la Comisión de Constitución. Yo me siento entusiasmado de defender, por ejemplo, este decreto, porque sí creo que la medida, el de así es, el de declaración de urgencia, y el debate se va a dar en la Comisión de Constitución. Ahora, lo positivo es que ahí tenemos a una persona abierta a la discusión como Miki Torres, que no va a renunciar al control político, lo cual me parece muy bien. Es un ejercicio interesante. Lo que ha dicho Lucho, en realidad es interesantísimo por lo siguiente: durante los últimos años ante la delegación de facultades estos se imponían por la mayoría, pero hoy día viene una etapa que es inédita, ¿no? Entonces es algo que no se ha visto antes, en el sentido de tener que debatir la delegación de facultades y convencer a la comisión, en este caso de Constitución, sobre la pertinencia de que está bien. Y luego viene en la comisión permanente el otro debate, ¿no? Se están preparando. El dictamen no lo hace la Comisión de Constitución, sino la subcomisión de control de las facultades de delegación de facultades. ¿Y quién está a cargo de esa subcomisión? Preside la congresista Letona, Velázquez Quisquén, y el congresista Ceballos. ¿De Tacna, me parece? ¿No hay un representante del oficialismo? No, Ceballos es de nosotros. Ceballos es de usted. Sí. De Ceballos, de Moquegua. Que es de Moquegua, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no vamos a olvidar si ese por supuesto que tiene que tener. Y luego dijeron que no, eso es lo natural. Vicente Ceballos es un excelente parlamentario. Pero eso es lo natural, que es la natural que el gobierno tenga un delegado adentro de la subcomisión, que es el portavoz de... Tenemos un último tema, con pausa. No, de frente. Sin pausa. A ver. Los Juegos Panamericanos, los tan polémicos Juegos Panamericanos, ahora va a estar administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya no por el Ministerio de Educación. Pero a mí me parece bien, como ingeniero. Ahí quisiera hablar en el sentido que el corazón, ¿no?, de lo que significa la gestión en el Ministerio de Transportes es la construcción, la infraestructura, ¿no? Es parte de sus funciones, a diferencia del sector educación, en el cual más están ligados a lo intangible, al conocimiento, ¿no?, y en menor proporción a la infraestructura educativa. Entonces, al pasar esto al Ministerio de Transportes, teniendo a un ingeniero como Martín Vizcarra de ministro y a Fiorella Molinelli, que es muy ejecutiva, yo creo que la línea de tiempo, como ha dicho el encargado de los Panamericanos, el señor Neuhaus, va a colocarse en una posición de adelanto, ¿no? Y vamos a poder aminorarlo, no disminuir los plazos, sino ser mucho más eficientes en el manejo de recursos y en la concreción de objetivos. Yo creo que es una muy buena medida, ¿no? Bueno, y de IAPA se ahorró el presidente la creación de la comisión, no sé cuánto, que preside el vicepresidente, porque el vicepresidente es el ministro, entonces se lo pasa al ministro de Transportes y en realidad se lo entrega al primer vicepresidente. Lo cual le va a dar un peso político adicional. Que es lo que tenía que ser. Y lo importante es que sea pues un ingeniero civil, porque por lo menos supondremos y casi podemos afirmar de antemano, sin ponernos guantes de metal, ¿no es cierto?, que no se dejará llevar por los cantos de sirena de los contratistas, ¿no? No, Martín en ese sentido de garantía de que las cosas van a tener un curso correcto, ¿no? Pero el peso político que le va a dar que el vicepresidente esté a cargo de esto, le va a dar una nueva dinámica. Tremenda responsabilidad. Porque gran parte del problema que tuvo... Porque en acortar los plazos de las obras es ahí donde de repente cae un... Yo he sido crítico de eso, ¿no? Quiero ser honesto con lo que he señalado, ¿no? Yo veía como un problema el deadline y decía, no encuentro ingeniero que me diga que va a cumplir con los plazos. ¿Por qué? Porque lo veía en el contexto de educación. Sí, era de la opinión de que había que declinar la responsabilidad. Sincerar era la palabra que yo utilizaba, ¿no? Sincerar. ¿Qué vamos a poder hacer y qué no? No, sincerar la situación significa si llegábamos o no, porque yo había conversado con una gran cantidad de ingenieros, pero ahora que tienes la infraestructura, tienes la experiencia, tienes la trayectoria, tienes el apoyo político,
el contexto en el cual se desarrolla este tema es completamente distinto y creo que el presidente Lo único que necesitamos es una declaración del vicepresidente y ministro de Transportes que diga: no tengo amigos ni parientes, así pública, que escuchen todos, ¿no? Para que cualquier amigo que haya no se quiera acercar. Que ni lo busquen. Porque la obligación de él, ¿no?, sería señalarlo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Me ha buscado mi amigo fulano de tal. Es cierto, lo que pasa es que las licitaciones a dedo generan escosor, como debe ser. Claro. ¿No? Entonces el control político tiene que estar así. Pero con la mano derecha, Juan. De todas maneras. Con la mano, porque con la izquierda no. Muy bien, caballeros, insisto. Muchas gracias por la concurrencia y por el interesante, un honor compartir la amistad. Y nosotros nos vemos el lunes aquí en Portada.